Una vez más, queridos hermanos y amigos, reciban un cordial saludo y bienvenidos a SMI Reforma El Salvador. Estamos en esta mañana con la disposición de siempre de poder compartir un pequeño mensaje por medio de nuestro devocional matutino. Así que gracias a Dios por la vida una vez más, gracias a Dios por este día que nos regala. Y vamos a tener una reflexión antes de que podamos llevar a cabo las actividades de este día. Así que acompáñenme a una oración para que podamos, por medio de la dirección divina, entender su bendita palabra en esta mañana. Oremos. Bondadoso Padre y querido Dios que esté en el cielo, muchas gracias, Señor, por un día más. Gracias por la noche de descanso que hemos tenido y gracias por darnos la fuerza, el vigor, la salud, por tener con bien a nuestra familia y por este día, Señor, especial que nos regala también. Bendiga todas las actividades de este día, cada hijo suyo donde quiera que se encuentre reunido, que su nombre sea glorificado. Bendiga esta meditación y que también sea un preámbulo de lo que experimentaremos en este día y en el resto de nuestras vidas. Perdone nuestros pecados, querido Dios, y tenga misericordia de nosotros, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, este día 25 de abril, siempre estudiando la matutina La Fe por la cual vivo, tenemos un tema también en esta mañana interesante como todos: gozo y paz por el Espíritu Santo. Qué interesante es tener estos atributos, solamente Dios los puede dar. El gozo es algo que se anhela, así como la paz. Podemos tener muchas cosas y sin embargo no tener gozo, estar tristes, atribulados, sin sabor en la vida. Podemos también, quizás puede ser de que no hayan conflictos exteriores, pero es posible que en mi interior no haya paz. Así que estas cosas son dadas por medio del Espíritu Santo, se manifiestan, crecen, se establecen y producen un cambio en nuestra vida, y por eso es muy importante prestar atención a estas cosas, para que no solamente sean teoría como lo estudiamos el día de ayer, sino que sean una realidad y una experiencia en nosotros. Iniciamos con lo que dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Amén. También hay otro versículo acompañado en Isaías 32, 17, que nos dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Muy interesante, hermanos, lo que el Señor trata de hacernos notar en esta mañana. Aspectos, como lo dije, la paz, el gozo, la justicia, el reposo, son elementos que están entrelazados. Y hablando un poquito, ¿verdad?, acerca de Romanos, lo que citábamos en el capítulo 14, versículo 17, esto es un mensaje, un versículo muy importante, pero quizás hay un contexto también relacionado con esto, ¿verdad? Cuando Pablo escribió esto, nos hace ver que es importante ver algunas otras cosas que están añadidas. Me llama la atención porque mientras Pablo está hablando, ¿verdad?, acerca de la paz, de la justicia, está relacionado también la comida y la bebida y el reino de Dios. Pablo decía: el reino de Dios no es comida ni bebida. Y es que en ese momento se estaba dando una situación complicada entre los creyentes. En ese momento habían disputas entre los cristianos, ¿verdad?, acerca de la alimentación. Y entonces Pablo, ¿verdad?, está tratando de aclarar, tratando de poner un punto estable dentro de lo que se estaba dando entre los judíos y los gentiles. Y entonces Pablo, ¿verdad?, termina esa situación, ese conflicto, con estas palabras, ¿verdad? Primeramente hace ver de que no tiene que ser la comida un motivo para hacer caer a sus compañeros en la fe. Y luego después, ¿verdad?, él, ¿verdad?, interviene para aclarar que el cristianismo no se trata solo
de otras cosas exteriores, ¿verdad? Hay otras cosas que son más importantes. No quiero decir con esto que estemos desestimando el hecho de que, según lo que mismo Pablo enseñaba en otras cartas, en carta a Corintios, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, por lo tanto hay que cuidarlo, ¿verdad? Hay que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Eso es muy interesante y no estoy discrepando con eso, pero aquí había un problema, ¿verdad? Como les digo, los gentiles tenían una dificultad de adaptación en relación a la alimentación y los judíos eran bastante firmes, ¿verdad? Extremos en la postura que ellos tenían. Entonces, en base a esas dificultades se da esta situación de tensión. Entonces Pablo, ¿verdad?, con la autoridad que él le había dado, expresa esto: el reino de Dios no es comida ni bebida. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que habían prioridades, ¿verdad? Pablo señala en este sentido de que es muy importante y más importante, ¿verdad?, lo que reside en el corazón y se manifiesta en la conducta, ¿ya? Así que él resalta, ¿verdad?, en este sentido, tres aspectos: la justicia, la paz y el gozo. Y quiero enfocarme más en esta parte, tratar de hablar acerca de estos aspectos interesantes de los que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que estaba relacionado al reino de Dios, la justicia. Podemos decir de que estos tres elementos resumen la experiencia de vivir bajo el gobierno de Dios. Son tres conceptos claves los que se nos mencionan aquí. ¿Qué entendemos por la justicia? No necesariamente la justicia en la Biblia solamente se limita a la comprensión que muchas veces nosotros tenemos de un concepto legal. A Dios no le agrada que la iglesia sea legalista, sea solamente en base a reglas estrictas, rígidas, que muchas veces hacen que la gente pierda el sabor, el deseo, la alegría de servirle a Dios. Pero a veces es lo que muchas veces nosotros en lo que nos convertimos, en legalistas, ¿verdad?, en personas rigurosas en relación a la palabra del Señor. No es así desde ese punto de vista que se considera lo que Pablo decía que era, ¿verdad?, un pilar del reino de Dios, sino se refería, cuando habla de justicia, se refiere él, ¿verdad?, a la integridad que debe de caracterizar. Ayer hablábamos acerca de eso, ¿verdad?, la integridad, a estar en una relación correcta con Dios y con el prójimo. Eso es ser justo, obrar correctamente ante los derechos de mi semejante, conocer cuáles son los límites de mis derechos y dónde inician los de mi semejante y dónde inician también los derechos hacia Dios. Entonces, esa es la justicia, ¿verdad? Ese es un aspecto que Pablo determinaba y decía, ¿verdad?, de que era básico para poder nosotros tener la experiencia de entrar en el reino de Dios. Así que, hermano, la justicia es muy importante. El cristiano debe caracterizarse por obrar con rectitud, con honestidad en todo momento. ¿Ya? Eso es la forma de vivir que debemos de tener nosotros. También menciona, ¿verdad?, el apóstol Pablo, la paz. Qué interesante es la paz. ¿Qué entendemos por la paz? La paz, ¿verdad?, nos demarca tranquilidad, pero no solamente exterior, sino interior. Y resulta que en la Biblia quizás es más importante esa paz interior, esa tranquilidad interior. Esa tranquilidad que no depende de las circunstancias externas. Miren, podemos estar rodeados de muchas situaciones desalentadoras, pero estar tranquilos, estar en paz, confiados en Dios, ¿verdad? Y la verdad es de que el Señor Jesús hizo una promesa de dejar su paz. Mi paz os dejo, dijo Él, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Miren qué interesante, es una paz diferente a lo que el mundo comprende. Es una tranquilidad, ¿verdad? Puede estarse cayendo el mundo a pedazos alrededor nuestro, pero nosotros mantenernos serenos, mantenernos tranquilos, mantenernos en armonía y en paz con nuestros semejantes y con Dios. Porque no solamente sentirse usted tranquilo, no, es que usted se sienta bien y esté bien con su semejante y con Dios. Habla entonces acerca de armonía.
pero solamente esa armonía puede sentirse al estar reconciliado con Dios. Es lo que nos permite, hermanos, vivir sin esa ansiedad, ¿verdad? Sin esos conflictos innecesarios con los demás. El mundo hoy en día se está caracterizando por vivir en un frenesí, en una angustia. Es algo triste, hermanos, la condición en la que el mundo se encuentra hoy en día. Así que es muy interesante y recordemos eso, porque no solamente el Señor nos trata de instaurar esa paz a nosotros, sino que nos llama a ser pacificadores. Para ser llamados hijos de Dios debemos de procurar la paz con los demás. Así que es muy interesante los elementos que el apóstol Pablo añade, ¿verdad?, en esta descripción del versículo que estamos hablando acerca del reino de Dios como principios de justicia, de paz y de gozo por obra del Espíritu Santo. Pero añade el tercero y último de esta lista, el gozo. El gozo no podemos confundirlo quizás con la felicidad, porque leí una definición que la felicidad es la alegría o la satisfacción que se obtiene o se experimenta por haber alcanzado un logro. El gozo, ¿verdad? A diferencia de la felicidad, apreciados hermanos, a diferencia, ¿verdad?, de la felicidad que depende de que las cosas vayan bien, el gozo es una alegría profunda y también es constante que proviene por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, es bien interesante, ¿verdad?, porque inclusive aún en medio de la dificultad podemos experimentar el gozo. Gozosos en las tribulaciones, dice Santiago, ¿verdad? Así que no necesariamente estos tres elementos de justicia, paz y gozo quieren decir que se van a desarrollar o se van a experimentar en un ambiente tranquilo, sin agitaciones, ¿verdad?, o cuando todo es prosperidad y efervescencia. No, queridos hermanos. En este sentido, lo que el apóstol Pablo trata de recordarnos por medio de este versículo son las circunstancias externas en las que vamos a vivir, pero a lo que debemos aspirar internamente nosotros lograr. Ser justos, como ya lo dije, ser rectos en todo momento, honestos, esa tranquilidad interior que debemos de tener, ¿verdad?, aunque todo alrededor parezca estallar, y ese gozo, ¿verdad?, esa alegría, esa tranquilidad, esa alegría profunda, pero que no sea como el mundo la cree, sino que todo esto proceda de Dios. Así que estos elementos muy interesantes, ¿verdad?, nos hablan y nos dice también este devocional que los que hayan experimentado la transformación mencionada en estas palabras hallarán que sus inquietudes y preocupaciones desaparecerán y encontrarán reposo para sus almas en Cristo. Los méritos y la justicia de Cristo son imputados al alma creyente y éste obtiene paz y gozo interior por el Espíritu Santo. Entonces, una forma en la que podemos nosotros ver que el Espíritu Santo está obrando en nosotros es experimentando y practicando la justicia, la paz y el gozo. También el gozo se transmite, hermanos, la paz también se transmite, así como también la justicia, ¿verdad?, se practica. Entonces, es una lección práctica, ¿verdad? No solamente es algo que usted piensa, tiene que ser implantado en mí y no más, no. Al final esto es algo que se propaga, ¿verdad?, por la influencia que nosotros transmitimos. Leo un poco más acerca de este devocional. Dice: el Señor quiere que todos sus hijos e hijas sean felices, llenos de paz y que sean obedientes. La felicidad que se procura por motivos egoístas, fuera de la senda del deber, es desequilibrada, espasmódica y transitoria. Pasa y deja el alma vacía y triste. Mas en el servicio de Dios hay gozo y satisfacción. Dios no abandona al cristiano en caminos inciertos, no lo abandona a pesares vanos y contratiempos. Si no tenemos placeres en esta vida, podemos aún gozarnos mirando a la vida venidera.
Si pasara, hermano, que usted, hermano, pero mire, yo no he sentido nada de esto, mire, yo intento, pero problemas tras problemas son los que me vienen. Yo trato de buscar el gozo de la salvación, pero es la amargura la que siento quizás en este momento, lo que brota de mí. No caiga en la desesperación. Aquí nos dice, ¿verdad?, de que tal vez, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, no tenemos placeres en esta vida de la que podamos nosotros, ¿verdad?, hacer alarde o sentirnos nosotros como algo evidente de que las cosas van bien. No, pero aquí dice también que podemos gozarnos mirando la vida venidera. Proyectémonos más allá, queridos hermanos, ¿verdad? Y que el gozo de Cristo, yo me pongo a pensar cuando Jesús estaba padeciendo los dolores en la cruz, la carga emocional que tenía por causa del pecado, lo que motivaba a Jesús era ver los frutos del esfuerzo que él estaba haciendo. Así también nosotros tenemos que extender nuestra mirada a lo que está adelante, quizás, ¿verdad?, en este presente. Miremos lo venidero, miremos las promesas de Dios que están cercanas también. Así que es un consejo que nos da para nosotros el Espíritu de Profecía en esta hora. Tenemos que cambiar nuestra actitud, queridos hermanos. Tenemos que pedirle a Dios entendimiento y tenemos también que comprender la función, ¿verdad?, del Espíritu Santo ya efectivo en nuestras vidas. Concluyo con la lectura y dice: pero aún aquí los cristianos pueden tener el gozo de la comunión con Cristo, pueden tener la luz de su amor, el perpetuo consuelo de su presencia. Cada paso de la vida puede acercarnos más a Jesús, puede darnos una experiencia más profunda de su amor y acercarnos más al bendito hogar de paz. Hermanos, la Biblia habla acerca de la realidad que tendrá que vivir el cristiano. Tendremos que afrontar tribulación, angustia, desprecios, persecuciones, un montón de circunstancias, pero ninguna de esas circunstancias pasajeras deben arrancarlos esos frutos que son permanentes y eternos en la vida de cada uno de nosotros. Nada tiene que arrancarnos el gozo de la salvación, nada tiene que quitarnos esa paz que Cristo siempre lo caracterizó, hermanos. Nada tiene que quitarnos a nosotros ese impulso y esa determinación de ser obedientes, de ser justos, sin importar que estemos rodeados de injusticia. Así que, hermanos, si nosotros nos enfocamos en hacer eso, sin lugar a dudas el Espíritu Santo también nos dará el poder, la fuerza para que podamos alcanzarlo. Así que, hermanos, Dios nos ayude, Dios nos bendiga y que podamos experimentar, hermanos, el gozo de entrar en el reino de Dios por medio de la justicia, por medio de la paz y del gozo que son dados por medio del Espíritu Santo. Es mi deseo y oración en esta mañana. Amén. Oremos para culminar con nuestro devocional en esta hora. Querido Padre y bendito Dios que esté en el cielo, muchísimas gracias por el mensaje que nos ha regalado. Ayúdenos para comprender cada vez más. Ayúdenos, Señor, para poder estar dispuestos a hacer su voluntad. Ayúdenos, Señor, para saber vivir la vida, para poder experimentar lo que realmente debemos aspirar a vivir por medio de la fe en su palabra. Le ruego, Señor, que nos llene del poder de su Espíritu Santo. Le ruego que nos perdone nuestros pecados. Le suplico que en este día, Señor, que hemos de estudiar mucho su palabra, pueda ser para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestras convicciones, pero también, Señor, para poder estar dispuestos a humillarnos y a ser obedientes cada vez más y más. Señor, ayúdenos, Señor, para que las dificultades de este presente también no nos quiten el deseo, la esperanza que nos sostiene para poder un día encontrarnos con nuestro Señor Jesús en las nubes de los cielos. Guárdenos, Señor, y bendiga a todo su pueblo en este día, líbranos de peligros, de accidentes. Pueda usted obrar salud en los enfermos, en los necesitados, Señor. Pueda solventar usted también las carencias en la vida de cada uno y pueda bendecir a cada familia también. Guárdenos en su amor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, es así como hemos llegado al final de nuestro devocional. No me queda más que
pedirle a Dios que les regale un día bendecido, y siempre, ¿verdad?, la invitación a que sigan siendo parte de las transmisiones de nuestra página. Hasta una próxima ocasión. El Señor les bendiga. Amén.